agradeciéndole a la doctora Alma de Los Ángeles Cruz Juárez su aceptación por participar aquí con nosotros en este capítulo Nuevo León de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Aquí tengo porque es parte de su currículum y en realidad es una persona muy activa en varios puntos de la comunidad. Ella es licenciada en psicología en la Universidad Veracruzana, doctora en psicología por la Universidad de La Habana, Cuba, fundadora y directora del Centro Atención Integral para la Salud del Estudiante Universitario, fundadora y directora del Programa Universitario para Inclusión e Integración de Personas con Discapacidad, docente de la experiencia educativa, Trascendiendo a la Discapacidad, docente y coordinadora del curso de PROFA, Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje para Estudiantes con Discapacidad, coordinadora del proyecto de la licenciatura de Nueva Creación, jefa de carrera, licenciatura en Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Consejo Universitario, docente en el nivel de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Veracruzana, miembro de la Red Mexicana de Educación Bioética, diplomada del curso 13º de Introducción a la Ética de Investigación en Seres Humanos, ponente en el V Congreso Internacional de Bioética, Instituto en Investigaciones en Bioética, el tema Inclusión de la bioética en el sistema de educación en los Ceresos del Estado de Veracruz, integrante del Comité de Ética en Investigación del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, docente del curso de bioética en el posgrado del Instituto de Ciencias de Salud de la Universidad Veracruzana, diplomada en el curso de actualización Educación Bioética Virtual para miembros de la Red Mexicana de Educación Bioética, ponente en el marco de las actividades del curso de actualización Educación Bioética Virtual, organizado por el Instituto de Investigaciones en Bioética. Como ustedes pueden ver, importante, interesante su trabajo de la doctora. El trabajo de hoy se llama Bioética, Educación y Derechos Humanos en los Centros Penitenciarios. Doctora Alma Cruz Juárez, gracias por estar con nosotros y adelante. Pues muchas gracias por la invitación, sí, a través de usted, doctor Dagoberto, y del doctor Cipriano, así como de todas las integrantes del capítulo Nuevo León. Bueno, como usted mismo lo dijo, este es un tema que yo inicié a través de el último diplomado al que participé de la UNESCO, donde había que hacer un trabajo final y que tenía que ver precisamente con los derechos de las personas privadas de la libertad. Y a partir de ahí me interesó mucho porque es un tema muy poco estudiado, la cuestión de la educación de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios realmente es un tema que se ha estudiado muy poco. Después, como bien lo dijo, participé en uno de los congresos del Instituto de Investigaciones en Bioética y creo, me parece, lástima que no está la doctora Marcela o no ha llegado, porque parece que la doctora Marcela hizo, junto con varios trabajos de ustedes, incluyendo el mío, hizo una propuesta en el Congreso en la Ciudad de México y hasta ahí me quedé. De tal manera que sí es un tema poco estudiado y además, como lo pongo en la presentación, en el preámbulo, que es importante hacer algunas reflexiones
al respecto. Vamos a ver algunos aspectos del preámbulo, podemos ver. Es un tema muy polémico, es un tema que cuando se habla hay muchísimas resistencia. Las instituciones penitenciarias, por lo menos a la que yo me dirigí, que es a la del estado de Veracruz, en uno de los centros penitenciarios, no hay interés, en pocas palabras. ¿Sí? O sea, todo parece ser que lo que prevalece y que es lo que atraviesa todas las actividades de los centros penitenciarios es en torno a la seguridad. ¿Sí? ¿Sí? Y un poco la ironía de cómo vamos a hablar acerca de los derechos de los delincuentes, ¿sí? Cuando en realidad, pues hay como que prevalece la filosofía del castigo, ¿sí? Por los actos en los que han delinquido, y una serie de opiniones muy encontradas al respecto, si realmente merecen justicia, rehabilitación o castigo, ¿sí? Meramente. Y todas esas opiniones encontradas que yo me he encontrado al respecto cuando he hecho la propuesta, pues hablan y estoy hablando del contexto de Veracruz, del desinterés que hay con respecto a este tema. Si bien es cierto, y yo creo que esta es una política de todos los centros penitenciarios, hay educación básica, media superior, y creo que en algunas, a mí yo no lo he constatado, hasta a nivel profesional. Pero todo esto me ha llevado, y quiero compartirlo con ustedes, a la consideración de quienes trabajamos este campo de la bioética, pues, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos compete? Y yo creo que algo que nos compete es precisamente es traerlo a reflexión a este tipo de sesiones y considerarlo, porque realmente sabemos que está dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, como preámbulo, les digo, es un tema polémico. Sobre la marcha, si quieren, podemos ir conversando, ¿eh? Pueden ustedes interrumpir, hagamos de esta presentación una charla, un intercambio, y no necesariamente tiene que ser tan formal. Yo creo que coincidimos en el tema, que es muy polémico, ¿verdad? Y con sentimientos muy encontrados. Sí, en realidad así es. Uno ve a las personas que están privadas de libertad como algo, como unas personas que hicieron un daño irreversible o un daño en el que sí merecen un castigo, pero el castigo ya empieza desde que está encerrado. Entonces, el resto de derechos que esta persona debe tener ahí son los que a veces no se le dan, y esos creo que son los que podemos juntos hacer algo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Voy a cerrar una ventana porque hay un perro que no nos va a dejar. Sí, es un tema. Y además se ha estudiado muy poco. Realmente hay poca investigación. Estoy hablando del Estado. Muy poca investigación al respecto. ¿Sí? Bien. Entonces, yo quise comenzar precisamente con este planteamiento del problema, de que las personas privadas de la libertad, estamos de acuerdo en que son una población vulnerable, y esa vulnerabilidad está relacionada con muchos factores, pero yo creo que el principal factor son
las relaciones de poder que se establecen al interior de los centros penitenciarios. ¿Sí? Y todos estos factores de riesgo que refuerzan esa situación de vulnerabilidad, pues tienen que ver básicamente con las condiciones de hacinamiento, la sobrepoblación, la falta de atención en general a la salud, ¿sí? A la salud, no solamente a la salud física, sino a la salud psicológica, que por cierto está bastante mermada en esas condiciones, y pues la corrupción y todo el crimen organizado que existe. Pero además creo que también hay una parte muy importante que no se reconsidera o no se retoma como una de las funciones y que además está establecida en la normativa internacional y nacional, que es de la importancia de la reinserción social. Y, y la reinserción social eh, que tiene que ver con todas estas actividades rehabilitatorias y preparatorias para el medio externo, ¿sí? Deporte, ¿cómo se dice? Cuestiones de tipo laboral, aspectos culturales, etcétera. Todo esto que está en la reinserción social es un tema muy, muy poco tratado. O sea, yo podría decir que eh, no está considerado. Y algo que a mí, por lo menos en los centros penitenciarios del estado de Veracruz, algo que me llamó la atención bastante reciente, es que los medios carcelarios son muy elegidos para hacer casi todo tipo de investigación, porque uno de los argumentos más este, que más se mencionan es que la población está cautiva, ¿sí? Y que, bueno, pues están ahí cautivos y no necesariamente hay consentimiento informado, ¿sí? Entonces, todas estas condiciones nos hablan de la vulnerabilidad, ¿sí? De las personas privadas de la libertad. Entonces, esta práctica de realizar investigación sin consentimiento informado es bastante reciente incluso. No sé, en Monterrey, en Nuevo León, si esta práctica se presenta todavía, ¿ustedes tienen conocimiento? Yo no tengo conocimiento de eso, de que se haga un estudio en humanos sin el consentimiento informado. Eso no lo tengo, no lo sé, pero es un punto importante para investigar. Sí, yo tampoco tengo evidencia de eso, pero Ajá. me parece muy, muy grave que exista ese tipo de situaciones en Veracruz y que, bueno, pues se pone vulnerables a la persona que es culpable, que no por eso debe ser sujeta de investigación, y también se pone en vulnerabilidad a muchas personas que son inocentes y que están privadas de su libertad por algún error y que, bueno, y que sucede con bastante frecuencia esto en las cárceles de nuestro país. Sí, sí he sabido yo de casos en Nuevo León. Y que la mayor es una realidad que eh, hay mucha gente pobre en las cárceles y que están ahí pues sin poder hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces, Doctora, si me permite dígame. también, creo que dentro de la vulnerabilidad que padecen esas personas es el hacinamiento, ¿verdad? En el que se encuentran. Imagínense nosotros que tenemos, pues la mayoría, tenemos que el clima, que esto, que lo otro, tenemos algunas comodidades. Imagínense cómo estarán en la cárcel. Entonces,
sí es preocupante, ¿verdad? Aparte de que pues se hacen investigaciones y que no tienen el consentimiento de ellas, pues es muy grave, ¿verdad? Es muy grave porque las personas deben de estar de acuerdo en que se haga investigación, en lo que sea, ¿verdad? Porque hay mucha tela de donde cortar. Pero creo que una de las vulnerabilidades que tienen esas personas es el hacinamiento. Y creo que no en todas las cárceles tenemos cárceles de primera, ¿verdad? Aquí quitaron la cárcel que estaba aquí por la avenida, ¿cuál era la cárcel? La quitó el gobernador pasado, Bronco, que le decía, quitó una cárcel que estaba aquí, cerquita, ¿verdad? Bueno, de mi casa. Este, y esa cárcel, se encontraron cosas que ni se imaginaban, que ni se imaginan. Donde tenían los sicarios, tenían privilegios, dominaban ahí la cárcel y todo. Y estos mismos reos los pasaron unos acá a Cadereyta, creo que está Cadereyta, la otra cárcel. En Y otros, Cadereyta. sí, ¿verdad? Y otros los pasaron a Sí. otros estados que ya no cabían ahí, ¿verdad? Se fueron a otros estados. Entonces es muy Sí. grave eso, lo que está pasando aquí. Y en todas partes, en todas partes. Yes. Es mi Ujú. participación. Sí, pues yo creo que en el 2022 había 317 centros penitenciarios a nivel nacional. Ajá. 15 centros federales, 251 estatales y 51 estos que les llaman para menores infractores. Y parece ser que todos tienen estas características, ¿sí? Entonces, esta situación evidencia, yo creo que aún con las consideraciones que hemos hecho de que hay delincuentes que uno cree o piensa o siente que no deberían tener ningún derecho precisamente por lo que han hecho, ¿verdad? Pero sin embargo, pues yo creo que no hay que olvidarnos que ante todo son seres humanos. Entonces, esto evidencia la necesidad de la protección de los derechos humanos mediante mecanismos de información y todos los procesos que vayan orientados a aumentar la concientización en la toma de decisiones que afectan su integridad, ¿sí? Yo creo que muchos, me atrevo a pensar, que no conocen no conocen los derechos humanos como tal. Yo creo que en términos generales hay desconocimiento de estos derechos. Podemos ver la que sigue. En ese sentido, la propuesta comenzó a tomar forma con el rol social que tiene la educación, ¿sí? Con todo ese potencial que tiene, se visualiza el sistema educativo en los centros penitenciarios como un medio, porque además ya existe este sistema educativo, como un medio para concientizar a las personas privadas de la libertad como sujetos con derechos. Yo creo que este puede ser un vehículo ideal, ¿sí? Para que podamos lograr esto. Con esto yo creo que se resignifica, podemos regresar al anterior. Creo que con esto se resignifica el rol social de la escuela para formar, ¿sí? Para transmitir conocimientos, pero yo creo que aquí uno de los aspectos más importantes del rol de la escuela es que se pueda promover la participación social, ¿sí? Es decir, que puedan ser sujetos de opinión, ¿sí? De reflexión, de análisis, ¿sí? Con respecto a los derechos. Por ejemplo, todos los penales tienen primaria, o sea, básica, primaria, secundaria, preparatoria y creo que en algunos nivel profesional. Entonces yo creo
que se podría o se puede resignificar el rol social de la escuela. Vamos a pasar a la siguiente. A partir de esta consideración, de este planteamiento, se propuso, y digo se propuso porque les comento que esta propuesta se hizo desde el 19 en este diplomado de la UNESCO, y he participado en eventos académicos, en congresos, incluyendo el Instituto de Investigaciones es Instituto de Investigaciones en Bioética y en otros medios. Entonces, se propuso incluir la asignatura de Derechos Humanos dentro del currículo del sistema de educación en un centro penitenciario en el estado de Veracruz, ¿sí? Les comenté que esta propuesta se hizo, pero no se manifestó interés, ni lo ha habido hasta la fecha. Se propuso también, vamos a la anterior, se propuso también que el tema de derechos humanos permeara en todos los niveles educativos dentro del centro penitenciario, ¿sí? Ahora sí podemos pasar a la que sigue. Y cuando se hizo esta propuesta, al igual que lo estoy comentando aquí, está fundamentada en los pactos internacionales de derechos humanos, en la resolución de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, y específicamente lo que está vinculado con el tratamiento de las personas privadas de la libertad y la educación específicamente, ¿sí? O sea, es una propuesta que está fundamentada en tratados internacionales, y a nivel nacional, podemos ver la otra diapositiva, y a nivel nacional, bueno, hubo una reforma en el 2011 de la normativa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al respecto, que en el título primero, en el capítulo 1 de las garantías individuales, y específicamente en el artículo 18, podemos ver lo que dice. Dice que el sistema penitenciario se organizará sobre lo relacionado al respecto de los derechos humanos, del trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que la ley considera. Es decir, también esta propuesta está fundamentada en este artículo, ¿sí? Podemos ver la que sigue. ¿Cuál es el objetivo de hacer esta propuesta? Yo creo que el objetivo más importante es que, y estarán ustedes de acuerdo conmigo, las condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad, yo me pregunto, ¿cómo tomar una decisión al interior de un penal? ¿Cómo tomarla si se tienen en contra muchos aspectos? Entonces, el que podamos fortalecer a las personas privadas de la libertad en la concientización y en la toma de decisiones para participar en el respeto a sus derechos, ¿sí? Creo que sería un gran logro. Y esto se podría hacer precisamente en este análisis de la asignatura de derechos humanos. ¿Por qué? Porque a través de esta asignatura que permeara el currículo, pues yo creo que más allá de conocer los derechos,
o de sus derechos, creo que eso podría influir en la toma de decisiones, ¿sí? En fortalecer la toma de decisiones del grupo o de la iniciativa de alguien, pero creo que tiene que haber un conocimiento de los derechos humanos y el análisis antes de que pueda haber una toma de decisiones. ¿Podemos ver la que sigue? ¿Qué hay que hacer, sí, para que podamos llegar a ese objetivo? Yo lo hice de manera individual, pero les comento de la fortaleza que tiene el hacerlo en grupo, el dialogar con las instancias responsables de la educación en los centros penitenciarios para que podamos hacer una propuesta de esta iniciativa, que podamos como academia, ¿sí?, elaborar los contenidos de esta asignatura, ¿sí? Porque todos de una u otra manera tenemos somos un grupo formado en diferentes disciplinas, médicos, psicólogos, abogados, etcétera. Y yo creo que todos como grupo pudiésemos aportar para hacer los contenidos de esta asignatura y que pudiéramos incluirlo en el currículum de los centros penitenciarios, ¿sí? Pero insisto en que tendría que ser una propuesta consensada o consensuada con un equipo, como sería la academia que ustedes representan, la Red Mexicana de Bioética. Tendría fortaleza la propuesta. ¿Podemos ver lo que sigue? Porque yo visualizo, al igual que ustedes seguramente, que la problemática de fondo es la voluntad política, ¿sí?, por parte de las autoridades tomadoras de decisiones, ¿sí? Cuando un tomador de decisión que esté al frente de los centros penitenciarios pudiese estar de acuerdo con esta propuesta. Yo creo que tendría que haber conocimiento del tema, pero además yo creo que voluntad política, ¿sí? ¿Podemos ver la que sigue? Bueno, ¿cuáles podrían ser las estrategias? ¿Sí? Yo mencioné 3 grandes estrategias, pero seguramente si lo trabajáramos en equipo, no cabe duda que habría mucho más. Que nos apropiemos de la propuesta a nivel de Red Mexicana de Bioética, a nivel de la Academia Nacional, ¿sí? Que podamos presentar la propuesta a nivel nacional y que podamos realizar el cabildeo de la misma a todos los niveles. Yo creo que como equipo no me cabe la menor duda que pudiéramos hacerlo. Y hay otra, ¿sí? Con que podamos comprometer éticamente a las instituciones penitenciarias en la tarea de posicionar a las personas privadas de la libertad como sujetos de derechos, ¿sí? No debe de perderse de vista, no debemos perder de vista que ante todo son sujetos de derecho, ¿sí? ¿Podemos ver la otra? Y bueno, pues este principio ético que yo, al igual que ustedes, esperaría que se maneje al interior o que sea una política pública efectiva de los centros penitenciarios, de que si es el Estado quien determina la privación de la libertad, el Estado mismo es el que debe de ser garante del cumplimiento efectivo de los derechos humanos
de las personas privadas de la libertad. Y finalmente, ¿cuál es la visión de esta propuesta? Bueno, pues que podamos incorporar dentro del sistema penitenciario el conocimiento, primero que nada, el respeto, pero lo más importante, el ejercicio de los derechos de las personas privadas de la libertad. ¿Sí? Yo termino con esta propuesta y de verdad, con todo el escepticismo que hay y que yo de alguna manera lo he sentido, creo que lo pudiéramos hacer realidad eh, como equipo, ¿sí? Como Academia Nacional, como red bioética, creo que podríamos hacer una buena y trascendente propuesta, ¿sí? Yo terminaría con esto. Muchas gracias y espero sus comentarios. Sí, doctor Cipriano. Sí, muchas gracias, doctora Alma, por presentarnos esta propuesta que, como lo ha expresado, tiene como un objetivo primordial el precisamente que se respeten los derechos que tienen estos seres humanos. He visto a lo largo de mi vida que el concepto de justicia que se maneja es un concepto a la americana. ¿Y por qué a la americana? Lo vemos en programas, lo vemos en series, lo vemos en películas, en el sentido de que ven la justicia como una venganza. Por principio de cuentas dicen, tú eres el malo, mereces, como lo presentó usted en la lámina de preámbulo, mereces un castigo, ¿verdad? Y si la justicia, la ley positiva no te alcanza, pues entonces yo saco mi pistolota o mi ametralladora o algún otro objeto en el cual se pueda generar una agresión, y así es como ellos tienen visualizada la justicia. Uh-huh. Si revisamos el concepto de justicia, el concepto dice dar a cada quien lo que merece de propio, o sea, lo que ya tiene el derecho de poseer. En este caso, las leyes positivas a estas personas privadas de su libertad, como su nombre lo dice, les están negando el derecho a la libertad como un castigo, correcto. Pero si estas instituciones se llaman centro de readaptación o centro de reinserción social, efectivamente, dejan muchísimo que desear en ese sentido, porque me remonto al año 1982, cuando hice mi servicio social en, eh, en una escuela que se llama prevocacional, aquí en Nuevo León, está en el municipio de Guadalupe. Ahí
acudían, por ejemplo, familias de escasos recursos a dejar a sus hijos porque no tenían para brindarles alimento ni estudio. Ahí se les brindaba alimento y estudio a esas personas de escasos recursos, pero también había niños delincuentes, adolescentes delincuentes. Posteriormente, enfrente de esta institución había lo que se llama el Consejo Tutelar de Menores. Ya curiosamente, atravesando la avenida, ya era municipio de Monterrey. Y bueno, ya al final esta institución dependió precisamente de esta otra dependencia del Estado. Entonces, ahí, por ejemplo, los muchachos que delinquían, ellos mismos decían, entro aquí y aprendo otras cosas que puedo yo aprender de cómo seguir delinquiendo y obtener más beneficio. Desgraciadamente, tampoco en ese nivel había reinserción social. Entonces, yo creo que sí, esa propuesta de que se haga de manera colegiada digamos, una buena estructura en la cual podamos, y me incluyo, doctora, cuente conmigo, Gracias. en este caso, pues sí, desglosar, desmenuzar todos los contras en este caso y luego ya posteriormente, ahora sí, ver por dónde es el caminito de entrada. Yo creo que eso convendría bastante hacerlo y es una excelente propuesta para la Red Mexicana de Educación Bioética e igualmente para la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Muchas felicidades por su propuesta y seguimos en contacto. Claro Gracias. que sí. Gracias, doctor Cipriano. Me gustaría enviarle, doctora Alma Cruz, Sí, lo que necesitamos o necesitaría para pertenecer al capítulo. Perteneciendo al capítulo, podría, a través de la directiva de mi persona, comunicarme con la Academia Nacional Mexicana de Bioética y que esta presentación que nos hizo la presente precisamente en un espacio de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Por sí. supuesto que le voy a enviar toda la información que se necesita. Y ustedes han visto por ahí videos del presidente Nayib Bukele en El Salvador, presidente de El Salvador, Ujú. en donde empezó una campaña en contra de creo que son los maras salvatruchas o algo así, aquellas personas que en El Salvador hacían muchos destrozos, asesinatos, etcétera, etcétera. Y empezó con una campaña de arrestar a todas estas personas. Ya construyeron unos penales rápidamente para incluir a todas estas personas y que Derechos Humanos se ha manifestado en contra de algunas de las medidas que este presidente ha tomado. Sin embargo, la población de El Salvador se siente mucho más segura, apoya la decisión que este presidente tomó, que es quizá un poco mal vista por las declaraciones de derechos humanos. Pero así está la situación. Aquí en México, las cárceles, desafortunadamente, como usted lo mencionó, políticamente es muy difícil. Eh, los, los que están privados de la libertad manejan los, eh, los centros penitenciarios. El que tiene dinero es el que puede hacer las cosas.
y hay una mafia tremenda en esta situación que es muy difícil de vencer, muy difícil. Decía la doctora Leti que no tienen aire acondicionado. Bueno, pues algunos tienen aire acondicionado y algunos tienen camas con colchones king size en fin, tienen sus ventajas. Ir contra esto va a ser muy difícil, pero la propuesta es muy interesante y vamos a hacerlo, lo programamos en cuanto usted nos pertenezca a nuestro capítulo, como ya lo mencionó, lo hacemos partícipe a la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Me motiva que haya interés, porque como lo dije desde el principio, no es una propuesta para llevarla de manera individual, sino necesita de la fortaleza de los grupos como la academia en la que ustedes están y la Red Mexicana de Bioética. Yo creo que con esa fortaleza las posibilidades aumentan. Doctora Irene. Gracias. Pues yo voy a dar una voz un poquito diferente a los demás. Y yo no soy tan a favor. Decir que le falta voluntad política me parece demasiado simple. Hay mucho más problemas y los políticos lo saben muy, muy bien. ¿Ya? Entonces, para que se podría hacer, primero tienes que fortalecer mucho más la idea. Yo diría analizar muy bien cuáles son todos los agentes involucrados. ¿Están todas las víctimas de esos delincuentes? Si están justificadamente detenidos, pues hay que considerarlos muy, muy bien. Y yo creo que hay que estar como un estudio de mercado mucho más profundo. Ese sería uno. Y los resultados de ese, si es a favor o no. Segundo sería también un estudio, y la ventaja de ese es que quizá no necesites que sea aprobado y con apoyo de políticos y no sé qué, que si lo haces en un formato de estudios con un grupo piloto en ciertas instituciones, a ver si realmente tiene este efecto positivo que esperas. Porque, pues, por ejemplo, en la UDEM, donde damos clases, ¿no? Damos clases, yo doy clases en medicina, hay algunos alumnos como que son muy difíciles para enseñar y para aprender. Y a veces te preguntas por qué están ahí. La carrera no es obligatorio, están ahí porque quieren y como que no se nota el interés. Entonces la UDEM tiene un programa que les da cursos con un doble horario, o sea, tienes un curso que es 4 horas a la semana, ahorita va a ser 8, reciben un guía especial, reciben actividades especiales y pueden tener una carga menor, o sea, en lugar de tener 8 materias, pueden tener máximo 4. Y hay que ver cuál es el resultado de eso. ¿Ya? Algunos alumnos realmente tienen algunos problemas con 1 o 2 materias y realmente hacen el esfuerzo. Pero lo interesante es que muchos que entran en ese programa les vale. O sea, ahí hay que ver también qué tanto interés realmente tienen los detenidos para ese programa, qué porcentaje tiene este interés y se podría generar un efecto positivo. Quizá es favorable, quizá no, pero yo diría, haz primero mucho más estudios, haz estudios que deberían generar resultados favorecedores para que se pueda proponer algo que un político podría decir, ahorita con esos datos puedo convencer a esos grupos o algo así. En esta fase suena muy idealista, muy utópica y pues, no sé qué tan factible es. Hay que considerar qué otras cosas, en qué lista de prioridades podría estar, ¿no? Como es realmente parte de del mercado. En la lista de prioridades, ¿dónde lo pondrías? ¿Lo pondrías arriba o no? ¿Ya? Yo sería un poquito más realista, pues de mi punto de vista es
es eso, un poquito más trabajo anterior, yo diría. Sí, incluso usted está comentando de hacer trabajo de investigación en donde haya evidencias que puedan fortalecer la propuesta. ¿Es así, verdad, doctora Irene? Así es, ya. Pero tanto de mercado como que un estudio piloto que ya haces tu plan. Y claro que ese también, obviamente necesitas ciertos permisos, ¿no? Para que puedas entrar. Pero este me parece más fácil, ¿eh? A veces por un grupo, quizá escogen un grupo especial en algunos institutos y quizá es más fácil en lugar de que lo haces directamente como una propuesta más generalizada. Yo iba por ese lado. Muy Muy bien. bien. Gracias, doctora. Amalia, Hola, pues muchas felicidades, doctora. Pues yo tengo un comentario mucho más sencillo, no es tan complicado como investigadora ni nada de eso. Yo he conocido un poco acerca de las cárceles, pero por medio de un apostolado. Es algo mucho más sencillo porque no se hace investigación ni nada. Dentro de las cárceles, pues hay muchos tipos de personas, hay muchos tipos de presos, de reclusos, hay los peligrosos, los no tan peligrosos, hay los culpables, hay los que están ahí sin tanta culpa, hay los que robaron 1 kilo de barbacoa, hay el que robó muchísimo, pues ya sabemos, ¿verdad? La corrupción que existe. Sin embargo, hay mucha gente que tiene ganas de salir adelante, hay gente que necesita ser escuchada. Yo estuvimos haciendo campañas para llevar rollos de papel, para llevar cobijas. ¿Por qué? Porque a veces no tenían ni eso, para llevar artículos de higiene. Antes de la pandemia, había un grupo de señoras que iban allá a leerles, a llevarles libros, a compartir con ellos. De hecho, yo iba a ir, pero aquí mi esposo no, el doctor Agoberto, pues como que no quería que yo fuera. No, ¿a qué vas a ir? Le dije, es que yo quiero ir, o sea, yo soy psicóloga. O sea, yo quiero ir pues porque hay gente que necesita escuchar, o sea, platicas con ellos, les das apoyo. Yo he visto pacientes, pero afuera. Iban conmigo, yo les firmaba de que pues ya afuera cumplían su sentencia y tenían que ir a terapia, pero no dentro de la cárcel. Bueno, vino la pandemia y ya suspendieron todas las visitas. De hecho, pues cerraron el penal del Topo Chico. Pero la gente sí necesita una oportunidad y todos necesitan ser escuchados. Y hay gente que si a uno lo cambias, ya valió la pena. De hecho, tengo un primo que tiene un negocio y la gente que trabaja con él es gente que está en el reclusorio. Les dan oportunidad de trabajo. O sea, hay mucho que se puede hacer. No se necesita tanta investigación a mi manera de pensar. Hay maneras muy fáciles de poder ayudar a las personas, llevándoles cuestiones de limpieza, llevándoles libros, ropa, muchas cosas. Y pueden ellos trabajar y pueden ser útiles a la sociedad. También estudian sus carreras dentro del penal. Hay mucho que se puede hacer, lo que pasa es que hay mucho desconocimiento acerca. Y yo creo que todas las personas tenemos derechos a una oportunidad. Muy Hasta bien. el peor criminal tiene derecho a ser reivindicado. Derecho, tiene derechos. Derecho, ¿por qué? Porque es un ser humano que cometió un error. Y De todos acuerdo. nos podemos equivocar. Muchas muy bien. gracias, doctora Amalia. Gracias. Gracias. Bueno, Doctor, yo estoy pendiente que me den la palabra. Sí, Leti, y si puedo hacer un Leti. comentario yo también. Bueno, derechos humanos abarcan mucho, ¿verdad? Yo pienso, es muy buena propuesta, pero sí hay que retroalimentar esa propuesta. Eh, ¿Cómo le diré, doctora? Eh, sí le falta mucho a esa propuesta. Yo soy investigadora y la verdad, le falta su propuesta en el sentido de que, pues, la prueba piloto es esencial. Es una parte esencial para decir, bueno, ¿de qué estados me van a apoyar? Bueno, tú haces la prueba piloto en tu estado, el otro en tu estado, el otro en tu estado. ¿Y qué tipo de instrumentos se les va a dar a los reos, verdad? Pero, ¿y qué tipo de reos van a ser? ¿Los peligrosos, los no tan peligrosos? O sea, se tendría que ver qué tipo de población sería. Usted dice, bueno, van a ser personas privadas de su libertad, ok, pero más. Hay que ver qué tipo de personas, si son
los peligrosos o no tan peligrosos, o qué tipo de personas van a ser. ¿Y cuánta muestra para la prueba piloto? Para la prueba piloto, pues no se necesitamos mucho, unas 30 personas. Y sacan la prueba piloto y dicen, bueno, sí, sí procede. Pero los derechos humanos alargan mucho, doctora. Yo quería preguntarle a usted si sabe, porque usted nada más mencionó un artículo 18, que son las garantías y que no sé qué de las personas privadas de su libertad. Yo no sé si haya alguna ley o si haya algo que ya esté dentro de nuestra Constitución mexicana, de los Estados Unidos mexicanos, que es para todas las cárceles de nuestro país y que no se esté llevando a cabo. Por ejemplo, la doctora Amalia, que va a hacer su maestría en mujeres vulnerables inmigrantes. Hay leyes que no se llevan a cabo en todos los estados, ¿sí me explico? O Sí. sea, a lo mejor hay que ver qué tipo de leyes hay y que las aplique cada estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin leyes, doctora, bueno, usted va a sacar su estudio piloto, pero tiene que haber alguna ley no un artículo, sino una ley que le garantice su investigación, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué está dentro de esa ley? Bueno, pues está que no deben de estar en hacinamiento, que tantos en la cárcel, en el cuarto deben de estar tantas personas. Y sí se ve, fíjese, hasta en las novelas sale que en México siempre hay corrupción, ¿verdad? Siempre tienen que pagar porque los traten bien, siempre tienen que pagar al que es más fuerte de ahí de la cárcel para que lo traten bien. ¿Y cómo va a ser para que lo traten bien? Pues le tienen que llevar dinero a la persona privada de su libertad para que, pues, que no le hagan nada. Entonces, si en la novela salen, a lo mejor son ficción, pero pues no están muy acercadas, no están muy distanciadas de la realidad, doctor. Entonces, sí, sí está bien su propuesta y la felicito siempre por su propuesta, porque pues casi nadie se atrevería a hacer una propuesta como la suya. Como usted dice, se hizo la propuesta, pero no se ha llevado a cabo, doctor. Entonces, sí necesita más gente, como dice usted, yo estoy sola. Necesita un equipo fuerte que la respalde, una asociación como la de nosotros, una red como la Mexicana de Bioética que la respalde, a que entre todos podamos hacer esa investigación. Pero primero asegurarse de que hay una ley y los derechos humanos son bien importantes, doctora, porque las personas, cualquier persona, hasta los perritos tienen derechos. Entonces, imagínense las personas. Bueno, esa es mi Gracias, opinión, doctora. Disculpe. gracias. Gracias. ¿Puedo opinar? Belinda. Sí, buenas noches, doctora. Bueno, pues primero felicidades por todo el trabajo que ha hecho. Creo que el avance que lleva puede servir de parteaguas para otro trabajo, como usted lo mencionaba. No, lo que quiero platicarle es que aquí en Nuevo León ya se hizo algo sobre esto, no exactamente una clase de derechos humanos, sino en uno de los centros penitenciarios se tomó un grupo de personas privadas de la libertad, se hizo como una prueba piloto, se expuso en un área aparte, se buscaron obviamente a los presos menos peligrosos, a los que presentaban un buen comportamiento, y se les dio toda una serie, todo un programa que tenía que ver con deporte, con educación, con clases de valores, y el resultado fue muy bueno, porque entonces ellos salieron y realmente se readaptaron. No sé si este programa siguió con el cierre del centro de Topo Chico, pero fue muy exitoso. En ese sentido, lo que sí falta, como dice usted, es voluntad política, porque como hacían falta recursos económicos para esto, a pesar de que quien empezó esta propuesta era un grupo de voluntarios que no cobraban, pero pues las instalaciones y todo esto, sí tenía que invertirse, le tenían canchas de básquetbol, de voleibol, todo, en esa área.
creo que la falta de voluntad política sí es algo que coincido mucho con usted. Y toda la presentación que usted hizo también coincido grandemente con usted. Mi propuesta también es más en el sentido de Amalia, más, como dijo ella, más sencilla, en el que esta incorporación de la materia, si ya se dan las clases de primaria, si ya se dan las clases secundarias, no sería tan difícil. No tendríamos que hacer tanta investigación porque ya está inserto y usted ya hizo su investigación en los centros especializados. O sea, usted ya hizo una investigación de doctorado sobre esto. Entonces, ya tiene mucho trabajo hecho. Tal vez no lo hemos entendido bien, pero ya usted ya tiene un camino recorrido. Lo que se pudiera hacer es hacer una propuesta de todo el programa de esta materia. Lo que yo sugeriría es que no se llamara derechos humanos, sino que fuera algo más innovador como bioética o bioética de derechos humanos, ¿verdad? Perfecto. O bioética para la readaptación social, no sé, Sí. para que siempre tuviera ese, pues, Programa. ese Actualizar. bautizo, actualizar y sobre todo Sí. que no dejemos atrás la bioética porque mucha gente no sabe lo que es. Entonces, la felicito de verdad por todo el trabajo que ha hecho. Y creo que en estos 45 minutos que usted nos lo explicó, no fueron suficientes, tal vez, para comprender todo el alcance que tuvo de su trabajo. Entonces, ojalá sí se pueda hacer un trabajo conjunto en donde podamos dialogar a más a detalle sobre esto que usted está proponiendo después de que ya forme parte de nuestro capítulo de Bolívar. Muchas gracias. Gracias a usted. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que le podamos poner, que en realidad es bioética, pero que lo podamos resaltar hacia allá porque tendría más peso, yo creo, ¿sí? Bioética y derechos humanos. Y sí, efectivamente, es dentro del sistema que ya está establecido. Ya está establecido. Ya Exacto. establecido. Lo que equivaldría también indudablemente es estar en contacto con la Secretaría de Educación, Exacto. ¿sí? Para que ahí mismo también pudiera hacerse esta propuesta, que insisto, una propuesta de equipo, que sería como realmente pudiese trascender. Y si no lo Gracias, acepta la Secretaría de Educación como parte del plan de estudios, pudiera ser como una propuesta alterna, decirle a la Secretaría de Educación, bueno, si no se puede incorporar, se puede hacer un tipo como curso, diplomado o algo que todos los que estén tomando la primaria o la secundaria puedan tomar, que la mayoría de los que están en primaria, pues obviamente es primaria para adultos. Entonces ya sí, claro. es otra manera de hacer la primaria. Yo fui directora de un centro de primaria para adultos y sé que la primaria para adultos tiene otro plan, es diferente, se hace de diferente manera y creo que esto sería pues una muy alta ganancia ética. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora Alma Cruz Juárez, por su participación. Muy interesante su propuesta. Y pronto le haré llegar su constancia de participación al capítulo y pues toda la información necesaria, ¿verdad? Muy bien. Muy Que bien. pasen ustedes